Muy buenos días. Hoy vamos a aprender a medir voltaje con el tester, multitester, polímetro, multímetro, como ustedes quieran llamarle. En cada país tiene un nombre diferente, pero nosotros acá en Chile lo conocemos como el famoso tester o multitester. ¿Ya? Vamos a utilizar estos dos para hacer las mediciones hoy día. Sacamos esto. Vamos a empezar con este. Entonces, ¿cómo se mide el voltaje? Para medir voltaje necesitamos una fuente de corriente continua. Vamos a medir voltaje en corriente continua. En este caso esta batería. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es los cables, la punta, el cable negro, siempre en la clavija común. Siempre. ¿Ok? Sin importar la medición, siempre en la clavija común. Y el cable rojo, en este caso nosotros vamos a medir voltaje. Por ende, buscamos dónde está el símbolo de voltaje, que en este caso se ve ahí, ¿se aprecia? Ahí sí, voltaje. Si el voltaje sale acá, si se fijan en el único borne que sale voltaje en este. Por ende, significa que si queremos medir voltaje, tenemos que poner la clavija acá. Listo. Después tenemos que seleccionar en el selector lo mismo, voltaje. En este caso vamos a medir voltaje en corriente continua. Por ende tenemos que seleccionar el símbolo de corriente continua. Si se fijan, esta rayita con tres líneas significa corriente continua. Y esta de acá abajo, como la onda, es corriente alterna. Siempre fijarse acá, no confundirlo. Muchas veces, ¿cierto? Por trabajar apurado uno se confunde y se puede equivocar. Ya seleccionado corriente continua, tomamos la batería y la medimos. En este caso tenemos 9,5 volt. El voltaje siempre se mide en paralelo. Si estoy midiendo una fuente, ¿qué significa? Positivo con positivo, negativo con negativo. ¿Qué pasa si yo no sé cuál es el positivo y el negativo? Y me llego a equivocar y las pongo al revés. La verdad no va a pasar nada, pero si se fijan el voltaje me sale marcado como negativo. Pero no se quema nada, no falla nada. Igual es importante siempre considerar eso. Hay ocasiones que necesitamos conectarla como corresponde. En este caso 9,51 volt. Y si las conecto al revés, ¿cierto? No pasa nada. ¿Dónde sí puede pasar algo con el tester, como dañarse o quemarse, si yo me equivoco en conectar las borneras? Eso es súper importante. Ya, vamos a usar otro tester ahora. Vamos a utilizar este que está acá. El procedimiento es el mismo. Cable negro común. Busco donde sale el símbolo de voltaje, que en este caso es acá. ¿Se aprecia? Significa que tengo que colocarlo acá. Este tester tiene mucha más... Su selector es mucho más grande, si se fijan, comparado con este. ¿Qué significa? Este es un autorrango, significa que se ranguea solo. Yo no tengo que seleccionarle los rangos de emisión. En cambio este es rango manual. Yo tengo que seleccionarle o colocarle los rangos de medición. Por ende podría ser un poquito más complicado de trabajar. Pero vamos a ver que no es tan difícil. Ya los pones colocados como corresponden. Me voy al símbolo de voltaje en continua, que es ese que está acá. Como yo sé que la batería es de 9 volt, me tengo que ir siempre a un rango mayor. En este caso me estoy yendo al rango de los 60 volts. El rango es 6, 60, 600. Me voy a lo de los 60. Y ya con eso realizo la medición. 9,51 volt. 9,51 volt. Igual que el otro tester, la verdad. Si yo lo conecto al revés, lo mismo. No se va a quemar, no va a pasar nada, pero me va a marcar en negativo. Si yo me equivoco en el rango y le pongo un rango menor, por ejemplo, vamos a colocar el rango de los 6 volts. Como estamos 9, sabemos que estamos fuera de rango. Entonces, miren lo que pasa. Me marca OL,
que se puede significar open loop, loop abierto o fuera de rango. El tester no se quema, no falla, pero me arroja ese valor. Significa que estoy en una escala, en un rango que no sirve. Lo subo y ahora sí puedo medir. Si yo me equivoco en el rango, pero no menor, sino que mayor, miren lo que pasa. Tampoco se va a quemar nada, pero si se fija me marca 9,4 volt. No tengo tanta precisión como en esta escala, que si se fijan tiene 2 puntos bajo el decimal. Eso es lo que pasa, ¿ya? Lo mismo con el otro tester, en corriente continua, si yo los pongo al revés no va a pasar nada, solo que marcar en negativo. Si yo me equivoco en colocar las borneras en los cables en otros bornes, ahí sí yo puedo quemar el tester, y ahí ya puede ser peligroso. Ahora que ya sabemos medir una batería, vamos a medir una fuente de poder. Ya, acá tengo una fuente de poder preparada. La vamos a encender y acá tengo 12 volts. Vamos a cambiar de instrumento con este que es más fácil porque es autorrango. Común siempre en el negro. Voltaje acá porque ya vimos el símbolo. Estamos en corriente continua. Corriente continua. Y vamos a medir la fuente que dice que tiene acá 12 volts. Veamos si es verdad. Sí, 12,05 volts. ¿Cuál es el problema de esto? Si yo quiero ir cambiando el voltaje, las puntas acá quedan sueltas. Entonces, para ayudarme con eso, existen algunos accesorios como estos cablecitos que tienen estas puntas que les podemos decir puntas caimán, puntas cocodrilo. La verdad tienen muchos nombres. Y me ayudan, me permiten, ¿cierto?, fijar acá la negativa, ¿cierto? Queda fija ahí. Y acá la positiva. Y con eso ya tengo la medición, 12,5 volts. Y la puedo ir cambiando en tiempo real. Miren, fíjense en la fuente y fíjense en el tester. Cómo van subiendo al mismo tiempo. Y no olviden, siempre positivo con positivo, negativo con negativo. Eso es medir en paralelo. Lo vamos a dejar de nuevo en 12 volts, lo más cercano a 12 volts. Ya por ahí, ya. Eso es lo más cercano que llegamos a 12 volts. Vamos a sacar nuestras puntas de prueba. Y vamos ahora a medir voltaje en un circuito un poquito más parecido a la vida real. Tengo preparado este circuito. También tienen estas puntas caimán. Positivo, negativo, y enciende el tester. Este tester, o sea, el LED, perdón, LED azul. Los LED ustedes bien saben que no trabajan a 12 volts. Entonces acá, lamentablemente, ¿cierto? Aquí lo voy a girar un poquito. Aquí hay una resistencia. Yo necesito colocar una resistencia al LED para poder conectarlo a los 12 volts. En otro vídeo le vamos a enseñar cómo calcular resistencia. Pero la idea de esto es que podamos medir voltaje. Voy a colocar la batería acá para que no me moleste tanto el LED. Vamos a medir voltaje en el LED y en la resistencia. Si se fijan, la fuente tiene 12 volts. El LED generalmente trabajan con 2 volts, 2,2, andan por ese rango. Entonces necesito una resistencia para poder encender ese LED, si no se quemaría. ¿Qué es lo que hace la resistencia? Me consume la diferencia del voltaje de la fuente. ¿Qué significa eso? Si la fuente entrega 12 volts y el LED consume 2 volts, la resistencia necesita consumir los otros 10 volts. ¿Para qué? Para permitir que al LED solo le lleguen los 2 volts que necesita para trabajar. Tenemos el tester en nuestro rango que corresponde, la escala que corresponde, conectado, ¿cierto?, donde corresponde, y vamos a medir. Siempre en paralelo. ¿Qué significa? Si estamos midiendo una fuente, positivo con positivo,
negativo con negativo. Si estamos midiendo un componente, la entrada del componente con el positivo del tester y la salida del componente con el negativo del tester. En este caso, la entrada del LED que está acá con la salida del LED que está acá y los da, en este caso, 2,9 volt. Significa que este LED tiene una caída de tensión de 2,9 volt, casi 3 volt. Y toda la diferencia para llegar a 12 debería estar en la resistencia. Midamos el voltaje que hay en la resistencia. Deberían haber como casi 9 volt. 9 volt, ¿ves? La diferencia. Esos 9 más los 3 completan los 12 volt de la fuente. Bueno, en resumen, según lo que pudimos ver en el video, lo más importante a la hora de medir con un tester será conectar los cables, la bornera que corresponden, fijarse siempre en los símbolos de la magnitud, en el selector, seleccionar también la variable que corresponda, sobre todo si es continua o alterna. Si es un instrumento sin autorrango, fijarse bien en que el rango sea el adecuado y hacer la medición en paralelo. Positivo con positivo, negativo con negativo en caso de una fuente, o si es un componente como pudimos ver acá en la resistencia y en el LED, la entrada del componente con positivo y la salida con negativo, y así podemos medir el voltaje de cualquier componente local dentro de un circuito, un condensador, una resistencia, un LED. Bueno, pronto vamos a subir un nuevo video midiendo corriente alterna y quizás algo ahí calculando la resistencia de los LED. Así que nos vemos pronto.